Bueno, una tercera opción de instalar nuestra estación 662 es mediante el programa de resección o estación libre. Este programa se conoce básicamente que nosotros podemos colocar la estación en cualquier punto arbitrario y con medir a dos o tres puntos conocidos de un proyecto, la estación es capaz de calcular su posición y quedar orientada al proyecto. Y va a quedar amarrada directamente a ese proyecto actual y va a quedar lista para seguir levantando puntos o replantear puntos. Para ocupar este programa de estación libre o resección, basta con ir al menú de estación y seleccionar la cuarta opción, resección. Aquí lo primero que tenemos que agregar es, bueno, agregar el primer punto de amarre. Así que vamos a seleccionar medir para medir el primer punto. El software aquí nos pide, bueno, ¿cuál es el primer punto conocido? Nosotros aquí presionamos y vamos a tener la opción de llamar de la memoria, crear uno nuevo. Por ejemplo, podríamos digitar aquí manualmente y guardarlo en la memoria. O bien podemos presionar ingresar, solamente digitar las coordenadas del punto y confirmarlo. Pero en este ejemplo yo los voy a llamar de la memoria. Presionar llamar. Y mi primer punto de amarre va a ser este número 10. Lo confirmamos, le damos OK. Yo ahora voy a calar precisamente con la estación y voy a pinchar este botón de ángulo y distancia para que la estación realice una medición a ese primer punto de amarre. Así que bueno, calamos perfectamente con la estación ese primer punto de conocido para nuestro cálculo de estación libre. Calamos perfectamente ese punto. Una vez que tenemos calado ese punto, voy a presionar el botón que les mencioné de ángulo y distancia. Y la estación va a realizar una medición de distancia a ese punto. Me va a desplegar aquí los datos. Aquí ustedes pueden ingresar, recuerden, antes de medir la altura del reflector. Yo, como en este ejemplo, estoy ocupando una diana reflectante, por eso tengo la altura en 0. Listo, confirmamos con hecho. Y ya se nos ha encargado el primer punto de medición. Luego presionamos medición para agregar el segundo punto de calaje. Lo mismo, aquí vamos a tener la opción de llamarlo de la memoria, crear uno nuevo o ingresarlo manualmente. Nosotros lo vamos a llamar de la memoria y nuestro segundo punto de amarre va a ser el 12. Lo seleccionamos y confirmamos con el tic verde. Calamos perfectamente nuevamente al otro punto conocido del proyecto, al que tengamos visual. Calamos perfectamente a él. Listo, calamos perfectamente a él. Y presionamos el botón de ángulo y distancia. Listo, el equipo ya hizo la medición de distancia. Vamos a tener los datos aquí. Y vamos a confirmar con el botón de hecho. Listo, el equipo ya con 2 puntos puede realizar algún cálculo de estación. Vamos a presionar cálculo. Listo, el equipo pudo hacer un cálculo de estación. Nosotros podemos ir a datos y visualizar el cálculo que hizo. Aquí podríamos comprobar la coordenada norte y este y z que logró calcular el equipo aquí en su centro. Y poder ver más o menos cómo salieron los residuales horizontales o inclinados. Y en gráfico podríamos visualizar gráficamente cómo podría haber quedado todo este punto. Listo, vamos a ir a medición. Si nosotros apretamos Station, la estación se va a instalar y va a quedar amarrado a esos puntos. Pero adicionalmente nosotros podemos presionar salvar y guardar la información de este punto calculado. Presionamos salvar, podemos ingresar un nombre a este punto. Por ejemplo, en mi ejemplo yo le voy a poner, por ejemplo, podría llamarse un auxiliar. Presionamos número, auxiliar 2. Y aquí podemos ingresar la altura instrumental. Y le vamos a dar OK. Listo, en este momento la estación se ha instalado y ha quedado amarrada al proyecto actual. Y adicionalmente hemos guardado en la memoria este punto recién calculado. Si lo quisiéramos visualizar, podemos, recuerden, ir a datos, datos de coordenada. Y podemos ir al último punto en la lista, por ejemplo, auxiliar 2. Podemos presionar aquí editar. Y aquí podemos ver la cota, la coordenada norte y este que calculamos del punto de estación. Bueno, ya como la estación está instalada y orientada mediante el proceso de estación libre, ya estamos listos para ir a los otros programas de levantar puntos o replantear puntos.